Patrullaba los corredores metálicos de la avanzada, un punto minúsculo en la vastedad de esta galaxia. Mis botas resonaban sobre el frío suelo de acero, el único sonido en un ambiente por lo demás estéril. El día había comenzado como cualquier otro: revisiones de rutina, tareas mecánicas, un ciclo mundano en la inmensidad vacía del espacio. De repente, un grito desgarrador rompió el monótono zumbido de la avanzada. Mi corazón se aceleró. Sonidos como esos eran ajenos a nuestra existencia disciplinada. Apreté mi rifle de pulso con más fuerza, su peso familiar, un pequeño consuelo, y corrí hacia la fuente del disturbio. Al entrar en el comedor, me encontré con una escena de caos absoluto. La habitación, usualmente llena del bullicio y el ruido de la hora de comer, estaba sumida en el frenesí. Los miembros de la tripulación se dispersaban lejos del centro, sus rostros llenos de horror e incredulidad. Allí, en medio de mesas volcadas y raciones derramadas, había algo que violaba el orden natural. Una amalgama grotesca de extremidades y rostros, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran en constante agonía. Era como si múltiples seres hubieran sido fundidos y fusionados en una sola entidad monstruosa, una pesadilla salida de un relato de ciencia ficción retorcido. Pero la realización más escalofriante fue su familiaridad. Los rasgos distorsionados formaban un mosaico horroroso de nuestra propia tripulación. Había sido uno de nosotros. La infección de la que habíamos oído rumores, que habíamos descartado como noticias lejanas, había traspasado nuestros muros. «¡Conténganlo!», grité, mi voz apenas logrando superar el pandemonium. Mi entrenamiento tomó el control. Apunté el rifle de pulso hacia la abominación, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. El pánico se había apoderado de todos, el miedo primario ante un enemigo desconocido e implacable. La criatura, o lo que quedaba de la persona que alguna vez fue, emitió un sonido gutural, una sinfonía de múltiples voces en una sola garganta, resonando por todo el comedor. Se abalanzó hacia adelante, sus movimientos erráticos e impredecibles. Mientras estabilizaba mi puntería, mi mente corría a toda velocidad. ¿Cómo había llegado la infección aquí? ¿Estábamos todos en riesgo? Estos pensamientos fueron rápidamente suprimidos por mi entrenamiento, concentrándome solo en la amenaza inmediata. Pero mientras la criatura avanzaba, una parte de mí sabía que la infección había llegado y, con ella, el comienzo de nuestro fin. Logramos acorralar a la criatura contra un mamparo. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como si múltiples mentes lucharan por el control. Los ojos de cada miembro de la tripulación estaban fijos en el horror frente a nosotros, las armas listas, pero las manos temblando. «Sellen las puertas», ordené. La tripulación dudó, pero obedeció. Las pesadas puertas metálicas, pero si esto se propagaba, necesitábamos cada pieza de información posible. Cambiamos a balas de aturdimiento, apuntando a incapacitarla. El olor a carne quemada llenó el aire mientras la criatura se retorcía bajo el ataque. Finalmente, colapsó, sus múltiples ojos cerrándose al unísono. Un silencio inquietante cayó sobre el comedor. «Necesitamos ponerla en cuarentena», dije, dirigiéndome a la tripulación. «Y tenemos que averiguar cómo sucedió esto». La doctora Valeria dio un paso al frente, su voz firme. «Necesitaré muestras, sangre, tejido, cualquier cosa para entender la naturaleza de esta infección». «Deberíamos revisar toda la avanzada»,
sugirió el teniente Marcos. Asegurarnos de que no se haya propagado. Asentí. Háganlo. Equipos de 2, con todo el equipo. Informen cualquier anomalía de inmediato. Los corredores de la avanzada se sentían diferentes ahora, sombríos y ominosos. Me moví con el teniente Marcos, nuestros pasos sincronizados, los rifles listos. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el ocasional crepitar de nuestros comunicadores. Deberíamos revisar la bahía de ingeniería, sugirió Marcos, su voz baja. Si esto se propagó, irá a las áreas más pobladas. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. El pasillo estrecho que conducía a la bahía de ingeniería estaba oscuro, las luces brillantes habituales parpadeando esporádicamente. Al acercarnos a la bahía, un sonido apagado nos detuvo. Era una mezcla de gemido y un chirrido mecánico, inquietantemente inhumano. Intercambiamos una mirada, entendiendo la gravedad de la situación. Le hice una señal a Marcos para que flanqueara la entrada mientras yo tomaba la delantera. Al entrar en la bahía, la escena era surrealista. Herramientas y componentes estaban esparcidos como si hubieran sido abandonados a toda prisa. Y entonces lo vi. Otro de esos seres retorcidos, agachado sobre una consola. Este parecía diferente, menos agresivo, casi luchando consigo mismo. Sin previo aviso, se giró, revelando una imagen grotesca, una fusión de rasgos humanos y alienígenas. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, se encontraron con los míos. Había reconocimiento, un atisbo de humanidad en ese rostro caótico. «Espera», susurré, conteniendo a Marcos, pero ya era demasiado tarde. La criatura se lanzó hacia nosotros. Un grito gutural resonando por la bahía. El instinto tomó el control. Disparé balas de aturdimiento, apuntando a incapacitarla. La criatura tambaleó, pero siguió avanzando. Marcos se unió al ataque, sus disparos precisos. La criatura colapsó, sus múltiples extremidades retorciéndose. Respirando con dificultad, nos acercamos con cautela. Todavía estaba viva, pero apenas. Ahora podía ver las insignias en su uniforme. Había sido parte de nuestra tripulación, ahora irreconocible. «Necesitamos llevarla con la doctora Valeria», dije, mi voz firme a pesar del caos interno. Ella podría darle sentido a esto. Mientras nos preparábamos para transportar a la criatura, una realización escalofriante se apoderó de mí. Esta infección no solo estaba transformando cuerpos, sino también deformando mentes, fusionando conciencias. ¿Qué clase de existencia sería esa? Atrapada en un cuerpo que ya no te pertenece, una mente compartida con otros. El horror de nuestra situación se hacía cada vez más claro. Estábamos luchando contra un enemigo que alguna vez fuimos nosotros, un enemigo que conocía la avanzada tan bien como nosotros. Y con cada encuentro, el miedo a convertirnos en uno de ellos crecía. «Tenemos que movernos rápido», le dije a Marcos, «antes de que esto empeore». En el laboratorio médico, la doctora Valeria trabajaba sobre la criatura capturada. El resto de nosotros nos reunimos alrededor de la mesa central en la sala de reuniones. «La infección está reescribiendo su código genético, fusionando diferentes cadenas de ADN en una», explicó la doctora Valeria, sus ojos cansados. «Es una evolución forzada». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Evolución, una palabra que en circunstancias normales habría despertado curiosidad, ahora solo traía consigo pavor. «Nuestra prioridad es la contención», declaré con firmeza, llevando orden a la sala. «No podemos permitir que esto se propague más allá de la avanzada. Los procedimientos de cuarentena ya están en marcha, pero necesitamos una estrategia más agresiva». El teniente Marcos se puso de pie. «Deberíamos considerar evacuar a los no infectados a un lugar seguro», dijo, su voz desvaneciéndose. «Si esto se propaga más, todos sabíamos lo que un brote podría significar a mayor escala». La doctora Valeria intervino.
Necesitamos más datos. Entender esta infección podría ser clave para detenerla. Sugiero que capturemos más de estas criaturas para estudiarlas. La idea de capturar a esas monstruosidades, de enfrentarlas nuevamente, me hizo estremecer. Pero ella tenía razón. Estábamos en la oscuridad, palpando a ciegas. De acuerdo, concedí. Formaremos equipos, uno para contención y evacuación, el otro para captura y recolección de datos. La sala se llenó de una energía nerviosa. Los miembros de la tripulación se ofrecieron como voluntarios, formando sus respectivos equipos. Se trazaron planes, se mapearon rutas, se discutieron contingencias. Mientras la reunión se dispersaba, capté la mirada de la doctora Valeria. Había fuego en sus ojos, una necesidad ardiente de entender, de luchar contra este horror. Era una mirada que reconocía, una que reflejaba la mía. Mi equipo, encargado de la captura y recolección de datos, se movía en una formación tensa, nuestros sentidos alerta a cada sonido y sombra. Al acercarnos al sector de investigación, un área crítica para nuestra misión, una explosión repentina sacudió el corredor, lanzándonos por los aires. El polvo y los escombros llenaron el aire, y el chillido de las alarmas perforó el caos. Mis oídos zumbaban, mi visión se nublaba, pero mi entrenamiento me mantuvo enfocado. ¡Informen!, grité, recuperando mi equilibrio. El equipo hizo un chequeo rápido. Milagrosamente, todos estábamos ilesos. La fuente de la explosión era clara. El laboratorio de investigación, o lo que quedaba de él, estaba envuelto en llamas, su entrada completamente bloqueada por escombros. «Sabotaje», murmuró el cabo Díaz, uno de los miembros más experimentados de mi equipo. «Alguien no quiere que lleguemos al fondo de esto. Pero, ¿quién y por qué?». Las preguntas giraban en mi mente mientras evaluábamos la situación. El sabotaje era un golpe severo. El laboratorio de investigación contenía datos valiosos que podrían haber sido clave para entender la infección. Necesitamos encontrar una ruta alternativa, decidí. Y mantengan los ojos abiertos ante cualquier otra sorpresa. Mientras navegábamos por los corredores de servicio menos utilizados, un pensamiento perturbador me asaltó. El sabotaje implicaba un nivel de planificación e intención que era profundamente inquietante. ¿Había un traidor entre nosotros? ¿O era la infección capaz de funciones cognitivas más avanzadas de lo que habíamos imaginado? Nuestros comunicadores cobraron vida con un mensaje del equipo de contención. Tenemos un problema. Varios miembros de la tripulación han desaparecido, y hay signos de una lucha en los cuarteles de vida. La situación se deterioraba más rápido de lo que podíamos manejar. Los tripulantes desaparecidos podían significar más infectados, y con el laboratorio de investigación destruido, nuestras esperanzas de encontrar una solución rápida se desvanecían. «Entendido», respondí. «Manténganse alerta y procedan con cautela. También estamos encontrando complicaciones en nuestro lado. El corredor nos llevó a un laboratorio auxiliar, una instalación más pequeña, pero con suerte con algunos de los recursos que necesitábamos. Con una señal de mano entramos en el laboratorio, las armas listas, preparándonos para lo que pudiéramos encontrar. El laboratorio auxiliar estaba incómodamente silencioso. Nos movimos en una formación cerrada, nuestras luces perforando la oscuridad. El aire estaba viciado, el zumbido habitual de la maquinaria activa conspicuamente ausente. «Despejado», señaló Díaz después de asegurar el área principal. Pero el alivio fue breve. Sobre una mesa central había documentos dispersos, y entre ellos un descubrimiento escalofriante. Investigaciones detalladas sobre la infección, mucho más allá de lo que creíamos que se sabía. Alguien había estado estudiando esto deliberadamente. «Miren esto», dijo la doctora Valeria, quien había insistido en acompañarnos, con una mezcla de horror y fascinación. Estas notas sugieren que la infección puede ser controlada, incluso dirigida. Alguien ha estado experimentando el sabotaje, los tripulantes desaparecidos, la propagación
inexplicable de la infección, todo comenzaba a formar un patrón siniestro. Necesitamos llevar esta información al mando, dije. Si alguien está controlando esto. Mis palabras se desvanecieron cuando las luces de emergencia del laboratorio se atenuaron, sumiéndonos en la oscuridad. Entonces, el inconfundible sonido de pasos arrastrados resonó a nuestro alrededor. En el tenue resplandor de las luces de nuestros cascos, surgieron figuras de las sombras. No eran las grotescas criaturas que habíamos enfrentado antes, sino nuestros propios compañeros de tripulación. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos lentos, pero claramente dirigidos. Era una emboscada. «Posiciones defensivas», grité. Nos retiramos a una esquina, formando un círculo cerrado. Los infectados avanzaban, claramente sin control sobre sus propias acciones. El tiroteo fue desesperado y caótico. Apuntábamos a incapacitarlos, pero los infectados seguían avanzando, aparentemente insensibles al dolor o las heridas. En medio del fuego, una realización desgarradora se apoderó de mí. Estos eran nuestros amigos, nuestros colegas. La infección nos estaba volviendo unos contra otros en el sentido más literal. Finalmente, el último de los infectados cayó, dejándonos jadeantes y sacudidos. El costo de nuestra supervivencia se volvía cada vez más alto. Los rostros de los caídos, retorcidos en una grotesca parodia de la vida, me perseguirían. No podemos permitir que esta infección se propague, dije. Tenemos que detenerla aquí, sin importar el costo. Los corredores parecían más estrechos, más opresivos, mientras nos dirigíamos de regreso al centro de mando. Cada sombra parecía una amenaza potencial, cada ruido una posible advertencia. Díaz tomó la delantera. «Mantengan las comunicaciones abiertas», instruí, mi voz firme, a pesar del caos interno. El equipo se movía con un sentido de urgencia, revisando cada esquina, cada posible escondite. Al acercarnos al centro de mando, una ráfaga de estática estalló en nuestros comunicadores. «Comando, este es el equipo Bravo. ¿Me copian?» Intenté, pero la única respuesta fue un galimatías de ruidos. «Algo está interfiriendo con las señales», observó la doctora Valeria, su ceño fruncido de preocupación. Aceleramos el paso, pero al doblar una esquina, nos encontramos con una escena de horror. El centro de mando, nuestro último bastión, estaba invadido. Los tripulantes infectados deambulaban sin rumbo, sus movimientos erráticos y descoordinados. «No podemos pasar por ahí», susurró Díaz, el horror grabado en sus rasgos. «Necesitamos encontrar otra forma». «Un lugar seguro para reagruparnos», decidí, mi mente buscando alternativas. «La sala de control secundaria es menos conocida, debería ser más segura». Retrocedimos, tomando una ruta menos directa. La tensión aumentaba con cada paso. La estación crujía y gemía a nuestro alrededor, una sinfonía de desesperación bajo la tenue iluminación de emergencia. Mientras navegábamos por los oscuros y estrechos túneles de servicio, la realidad de nuestra situación se asentó. Ya no solo luchábamos por el control de la avanzada, luchábamos por nuestra supervivencia contra un enemigo que nos conocía tan bien como nosotros mismos. La sala de control secundaria fue un alivio. Sellamos la puerta detrás de nosotros y nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Necesitamos transmitir una señal de auxilio, dije, pensando en las implicaciones más amplias. Hacer saber lo que está pasando aquí. Y necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Alguien orquestó esta pesadilla. La doctora Valeria se puso a trabajar en la consola de comunicaciones, mientras el resto de nosotros revisábamos las imágenes de seguridad, evaluando la situación. La infección se había extendido más de lo que temíamos. Casi 3/4 partes de la avanzada estaban comprometidas. «La interferencia viene de dentro de la estación», anunció la doctora Valeria, su voz cargada de frustración. «Puedo intentar sortearla, pero tomará tiempo».
El tiempo era un lujo que no teníamos. Con cada momento que pasaba, la infección se propagaba y nuestras posibilidades de detenerla disminuían. Nos mantenemos aquí, declaré. Sigan trabajando en esa señal. El resto de ustedes aseguren esta sala. No podemos permitir que la atraviesen. Fortificamos la sala de control secundaria lo mejor que pudimos, convirtiéndola en nuestro bastión. La doctora Valeria trabajaba en la consola, sus dedos moviéndose ágilmente sobre los controles. Controlada, extendiéndose por sistemas estelares. La habían estado rastreando, tratando de prevenir su propagación. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó John, con sospecha en su voz. Nuestros destinos están entrelazados, respondió Brim. Esta infección no respeta fronteras ni especies. Consume y asimila indiscriminadamente. Luchamos contra ella por nuestra supervivencia colectiva. De regreso en la sala de control, los conocimientos de Brim fueron invaluables. La doctora Valeria escuchó atentamente, mientras Brim describía el origen y el comportamiento de la infección. La infección puede ser detenida, dijo Brim, pero la fuente, el huésped original, debe ser encontrada y neutralizada. Una nueva misión se estaba formando, una con mayores riesgos de lo que habíamos imaginado. Con la ayuda de Brim teníamos una oportunidad de luchar. Tendremos que trabajar juntos, dije, extendiendo una mano hacia Brim, por el bien de todos nuestros pueblos. Brim aceptó el apretón de manos, un gesto de solidaridad interestelar. Debemos localizar al huésped original, explicó Brim. Su voz resonante y calmada actúa como un centro de mente colmena. Neutralízalo y la infección perderá coherencia. La doctora Valeria, profundamente absorta en la discusión, añadió: hemos estado monitoreando fluctuaciones de energía en la avanzada. Un área muestra lecturas anormales, probablemente la ubicación del huésped. La pantalla mostraba un mapa de la avanzada, resaltando el área en cuestión. En lo profundo de la zona de cuarentena, el corazón de la oscuridad. Atacaremos allí, dije, mi voz resuelta. Pero vamos con los ojos bien abiertos. Esto no será como ninguna lucha que hayamos enfrentado. Los preparativos comenzaron de inmediato. Brim nos proporcionó armamento antriano, más avanzado que nuestro equipo estándar. Las armas se sentían extrañas, pero intuitivas, una fusión de ergonomía y letalidad. Mientras nos equipábamos, la realidad de nuestra misión pesaba sobre nosotros. La avanzada se había convertido en un campo de batalla por la supervivencia, y estábamos a punto de sumergirnos en su parte más mortal. Nos movemos en 15, anuncié. Revisen su equipo y estén listos para cualquier cosa. El equipo se movió con una misión enfocada. Atravesamos los corredores, una fuerza silenciosa y decidida, cada paso acercándonos a lo desconocido. Al acercarnos a la zona de cuarentena, ocurrió lo impensable. Un dolor agudo explotó en mi pecho, un calor abrasador que me hizo caer de rodillas. La confusión y la incredulidad me invadieron mientras miraba hacia abajo y veía una esquirla de metal sobresaliendo de mi armadura. ¡Francotirador!, gritó Díaz, arrastrándome a cubierto. Mi visión se nubló. El dolor era abrumador. Podía escuchar el tiroteo, el zumbido de las armas antrianas, los gritos de mi equipo mientras la oscuridad bordeaba mi visión. Un solo pensamiento dominaba mi mente: traición. Entre nosotros se escondía un traidor, alguien que se había vuelto contra nosotros en nuestra hora más crítica. La conciencia regresó a mí como una marea renuente. Mis sentidos nadaban en una niebla de dolor y desorientación. Me encontré en una bahía médica, la doctora Valeria y Brim inclinados sobre mí, sus rostros grabados con preocupación. Tienes suerte. La esquirla no alcanzó tus órganos vitales, pero has perdido mucha sangre, dijo la doctora Valeria, su voz firme, pero sus ojos traicionando su preocupación.
Intenté sentarme, pero la habitación giró violentamente, obligándome a recostarme. El equipo, la misión, logré balbucear. Sigue en marcha, intervino Díaz, apareciendo a la vista. Pero tenemos problemas mayores. El francotirador era uno de los nuestros. El teniente John. La revelación me golpeó. John había estado con nosotros desde el principio, un miembro de confianza. ¿Por qué? Encontramos esto en sus cuarteles, continuó Díaz, sosteniendo una tableta de datos. Comunicaciones con una fuente desconocida. Les estaba dando información sobre la infección, nuestros planes, todo. La traición dentro de nuestras filas era un escenario que nunca había anticipado. ¿Quién era esta fuente desconocida? ¿Y cuál era su objetivo final? No podemos permitir que esto nos detenga, dijo Brim, su voz resuelta. El huésped debe ser neutralizado, por el bien de todos. Con fuerza de voluntad, superé mi dolor y debilidad. Me levanté, ignorando las protestas de mi cuerpo. Ayúdenme a llegar al centro de mando. Necesito ver esto hasta el final. Apoyado por mi equipo, llegué al centro de mando, donde el resto de la tripulación se preparaba para el asalto a la zona de cuarentena. El ambiente era sombrío pero decidido. El aguijón de la traición alimentaba una rabia silenciosa. Entraremos con fuerza y rapidez, anuncié. Mi voz más fuerte de lo que me sentía derriben al huésped, y esta pesadilla terminará. Vigilen las espaldas de los demás. La confianza es un lujo que ya no podemos permitirnos. El equipo asintió, sus rostros fijos en una resolución sombría. Éramos una unidad rota, pero no derrotada, un animal herido, acorralado y peligroso. Mientras el equipo se movía, me quedé atrás, mi cuerpo demasiado débil para la primera línea. La culpa me carcomía, pero sabía que mi papel ahora era coordinar, ser la mano guía en esta apuesta desesperada. En las pantallas, observé cómo mi equipo, junto con Brim, irrumpía en la zona de cuarentena. Las imágenes eran un caos de disparos, explosiones y gritos. Luego, en medio del caos, apareció una figura en la pantalla, un ser de proporciones monstruosas, su presencia irradiando malevolencia. El huésped. El equipo se enfrentó a la abominación, su entrenamiento y determinación contra un horror de la naturaleza. Los disparos, las explosiones, los gritos, era una sinfonía de guerra en los estrechos y sombríos corredores de la avanzada. Apreté la consola, mis nudillos blancos, cada fibra de mi ser con ellos en esa lucha. Desde mi posición en el centro de mando, observé cómo el equipo avanzaba hacia el corazón de la infección. Las imágenes de sus cámaras de casco proporcionaban una vista fragmentada pero desgarradora de la batalla. Se movían con precisión, un baile de muerte en los estrechos y oscuros corredores de la avanzada. El huésped era un gigante grotesco, su carne un mosaico de diferentes especies, palpitando y retorciéndose como si fuera una pesadilla viviente. Su presencia parecía distorsionar el aire a su alrededor, una distorsión visual que dificultaba apuntar. Brim lideró la carga, su arma alienígena, emitiendo ráfagas de energía que parecían distorsionar el espacio mismo. El equipo siguió su ejemplo, descargando una andanada de fuego, pero el huésped era resistente. Absorbía los disparos, regenerándose casi tan rápido como era dañado. «Necesitamos apuntar a la masa central», dijo Brim, su voz crujiendo en los comunicadores. «Es la clave». Díaz y el resto del equipo ajustaron su fuego, concentrando sus esfuerzos en el torso monstruoso del ser. El huésped emitió un rugido ensordecedor, un sonido que se sentía más que se escuchaba, vibrando a través de la estructura de la avanzada. De repente, el huésped lanzó un tentáculo, barriendo el aire y golpeando a 2 miembros de nuestro equipo contra la pared con fuerza aplastante. Mi corazón se aceleró, el miedo y la impotencia me agarraron. «Manténganse enfocados», urgí a través de los comunicadores.
pueden hacer esto. En medio del caos, un nuevo elemento entró en juego. Las notas de investigación que habíamos recuperado antes sugerían una posible debilidad, una reacción térmica que podría desestabilizar las habilidades regenerativas del huésped. Usen balas térmicas, transmití la información al equipo. Con una adaptabilidad rápida, cambiaron de munición. Las balas térmicas estallaron al impactar, quemando la carne del huésped. La criatura se retorció de agonía, su regeneración visiblemente más lenta. La marea estaba cambiando, pero a un costo terrible. El equipo luchó a pesar de sus heridas y agotamiento. Cada disparo, cada maniobra ejecutada, nos acercaba más al final de esta pesadilla. Luego, con un esfuerzo final concertado, una bala térmica impactó lo que debía ser un órgano vital. El huésped se estremeció violentamente, su forma desestabilizándose antes de colapsar en un montón de carne retorcida y humeante. Un grito de triunfo y alivio surgió del equipo, pero fue breve. Incluso mientras celebrábamos, la realidad de nuestra situación se asentó. La avanzada estaba en ruinas, muchas vidas perdidas, incluyendo las de nuestro propio equipo. La victoria, aunque crucial, fue sombría. El equipo, exhausto y maltrecho, se reunió en lo que quedaba del centro de mando, sus rostros reflejando el costo del conflicto. Los observé, el orgullo y el dolor llenándome. Habíamos enfrentado el abismo y emergido victoriosos, pero las cicatrices eran profundas, tanto físicas como psicológicas. Brim se mantuvo aparte, sus rasgos alienígenas inescrutables, pero su postura sugería un estado contemplativo. La amenaza inmediata ha sido neutralizada, dijeron. Pero debemos investigar la colmena. Entender su estructura y función es imperativo. El equipo intercambió miradas cansadas. La idea de volver al corazón de la oscuridad era desalentadora, pero había un acuerdo tácito. La lucha no había terminado. Nos movemos en 2 horas, anuncié, mi voz firme a pesar de la fatiga que me consumía. Descansen, reabastézcanse y estén listos. Necesitamos entender a este enemigo si queremos evitar su regreso. Mientras el equipo se dispersaba para prepararse, la doctora Valeria se acercó a mí. «Hay algo que necesitas ver», dijo, su voz tensa. Me llevó a un laboratorio donde se estaban analizando muestras de tejido de los huéspedes caídos. «La infección está evolucionando, adaptándose», explicó, mostrándome los datos. Incluso con el huésped neutralizado, es como si estuviera aprendiendo, encontrando nuevas formas de sobrevivir. La infección era una entidad en sí misma, luchando por sobrevivir tanto como nosotros. Necesitamos recolectar tantos datos como sea posible de la colmena, dije, con un nuevo sentido de urgencia en mi voz. Si esta cosa está evolucionando, necesitamos mantenernos un paso adelante. El descenso a la colmena fue un viaje a un mundo de pesadillas. Las paredes eran orgánicas, palpitando con una vida enfermiza. El aire estaba lleno de un miasma que hacía que cada respiración fuera una lucha. Brim lideró el camino, su tecnología alienígena, interfiriendo con la colmena de maneras que no podíamos comprender. Nos movimos a través de los corredores retorcidos, cada paso llevándonos más profundamente hacia lo desconocido. Fue la doctora Valeria quien hizo el primer descubrimiento significativo. Una cámara llena de lo que parecían ser cápsulas de incubación. «Aquí es donde comenzó», susurró, con horror en su voz. «Estas cápsulas están diseñadas para infectar y transformar. Esto no fue un brote aleatorio, fue un acto deliberado, un agente biológico armado capaz de transformar poblaciones enteras». Mientras documentábamos y recolectábamos muestras, una sensación de ansiedad creció. La colmena estaba en silencio, demasiado en silencio. Se sentía como la calma antes de la tormenta, una amenaza latente que aún estaba más allá de nuestra comprensión. Y luego,
Mientras nos preparábamos para irnos, ocurrió lo impensable. Un temblor sacudió la colmena y un rugido bajo y ominoso llenó el aire. Las paredes comenzaron a moverse, el material orgánico reaccionando como si estuviera perturbado. «¡Necesitamos salir ahora!», grité, el peligro inminente. Corrimos a través de los corredores colapsados, la colmena cobrando vida a nuestro alrededor. Era como si la infección misma estuviera reaccionando a nuestra presencia, decidida a no dejarnos escapar con nuestro nuevo conocimiento. Con suerte y determinación, logramos regresar a la avanzada, la colmena colapsando detrás de nosotros en una masa de escombros orgánicos. La infección estaba evolucionando, y en algún lugar de la vastedad del espacio, alguien o algo estaba orquestando este horror. De vuelta en la avanzada, los datos recuperados de la colmena se analizaban sin descanso. La doctora Valeria, junto con un equipo de científicos y Brim, trabajaban descifrando el rompecabezas genético de la infección. Observé desde las sombras, mi lesión limitando mi participación física, pero no mi voluntad de ver esto hasta el final. Las pantallas a nuestro alrededor mostraban una red compleja de secuencias genéticas, reacciones bioquímicas y, de manera inquietante, signos de adaptación rápida por parte de la infección. La infección está evolucionando a un ritmo exponencial, explicó la doctora Valeria, su voz llena de fascinación científica y preocupación. Cada iteración es más resistente que la anterior. Es como si estuviera aprendiendo de nuestros intentos por combatirla. Brim añadió: «Esto es consistente con nuestras experiencias. La infección está diseñada para sobrevivir, para superar cualquier obstáculo. Es el arma biológica perfecta». No estábamos luchando solo contra una enfermedad. Estábamos enfrentando una entidad en rápida evolución, posiblemente diseñada para ser el arma definitiva. «El núcleo», dije, un pensamiento formándose en mi mente. «Dijiste que la colmena tenía un núcleo. ¿Podría ser la clave? Si entendemos el núcleo, ¿podríamos encontrar una manera de detener la infección?» La doctora Valeria y Brim intercambiaron una mirada. «Es posible», respondió Brim. «El núcleo parecía regular las funciones de la colmena. Podría ser central para la capacidad de la infección de adaptarse y evolucionar. Necesitamos volver», declaré, la decisión clara en mi mente. «Necesitamos muestras del núcleo, cualquier cosa que nos dé una idea de cómo funciona esta cosa». El equipo se reunió nuevamente. La misión era clara: infiltrarse en los restos de la colmena, llegar al núcleo y recolectar datos cruciales. Mientras nos preparábamos, un nuevo factor entró en juego. Las comunicaciones de otras avanzadas comenzaron a llegar, informes de infecciones similares, propagándose. Estaba claro que esto ya no era un incidente aislado, era una crisis galáctica. «No estamos solos en esto», notó Díaz, escaneando los informes. «Otras especies, otros mundos, están luchando la misma batalla. Necesitamos compartir nuestros hallazgos, colaborar». El alcance de nuestra misión se había expandido más allá de los confines de la avanzada. Ahora éramos parte de una batalla más grande, una lucha por la supervivencia de innumerables especies en toda la galaxia. Nos dirigimos a la colmena una vez más. Los corredores estaban en silencio. Los restos de la colmena, una red retorcida de materia orgánica. Nos abrimos camino hacia el núcleo, una masa de tejido que parecía palpitar con una fuerza de vida malévola. Las muestras se recolectaron con sumo cuidado, cada una potencialmente conteniendo la clave para entender y, en última instancia, derrotar a la infección. El núcleo era un órgano complejo que parecía funcionar como un cerebro, un corazón y un sistema nervioso todo en uno. Mientras extraíamos las muestras, ocurrió un cambio repentino. El núcleo pulsó violentamente, emitiendo un sonido que se sentía más que se escuchaba.
Una sensación de peligro inminente nos invadió. «Necesitamos salir ahora», grité, sintiendo una amenaza inminente. Retrocedimos justo a tiempo cuando el núcleo estalló, enviando ondas de energía a través de la colmena. La estructura comenzó a colapsar a nuestro alrededor, un último intento desesperado por evitar nuestra huida. Apenas logramos regresar a la avanzada. Las pantallas a nuestro alrededor zumbaban con datos entrantes y comunicaciones de todas las estrellas. La infección había alcanzado un punto crítico, propagándose a través de sistemas, amenazando innumerables vidas. Pero en medio del caos había esperanza. La colaboración de diversos mundos unidos contra un enemigo común. Me paré en el centro de mando, observando cómo la doctora Valeria y su equipo, junto con Brim, trabajaban incansablemente. Las muestras del núcleo eran como piezas de un oscuro rompecabezas, cada una revelando más de los secretos de la infección. Nuestro objetivo era claro: desarrollar una contramedida para detener la infección en su camino. La estructura es compleja, pero estamos progresando, me actualizó la doctora Valeria, sus ojos cansados. Es un equilibrio delicado. Necesitamos una solución que ataque la infección sin dañar al huésped. Brim contribuyó con su tecnología avanzada y conocimiento, proporcionando ideas que aceleraron nuestra investigación. Su presencia era una ilustración de lo que estaba en juego. No solo vidas humanas, sino el destino de innumerables especies en toda la galaxia. Mientras uníamos los datos, un plan comenzó a formarse. Un bioagente dirigido diseñado para interrumpir la capacidad de la infección de adaptarse y evolucionar. Era una estrategia audaz, una que requería precisión y coordinación a escala galáctica. Necesitaremos desplegar el agente en ubicaciones clave, dije, estudiando los mapas estelares. Cada núcleo de brote debe ser neutralizado simultáneamente para evitar que la infección se adapte. La sala estaba activa con representantes de varios mundos, comunicándose y planificando el ataque sincronizado. Era una ilustración de lo que se podía lograr cuando los límites y las diferencias se dejaban de lado por una causa mayor. Pero nuestro optimismo fue breve. Una comunicación urgente llegó, una señal de auxilio de un mundo aliado crítico. La infección había evolucionado inesperadamente, creando una nueva cepa más agresiva. «Necesitamos actuar ahora», declaró Brim, con urgencia en su voz. «Si esta cepa se propaga, podría ser catastrófica». El enfrentamiento final estaba sobre nosotros. El bioagente se distribuyó a las fuerzas aliadas, cada una encargada de una parte crucial del plan. El destino de la galaxia pendía de un hilo, y no había margen para el error. Mientras la operación comenzaba, observé las transmisiones de todas las galaxias. Las batallas se libraban, una danza coordinada de desesperación y esperanza. El bioagente fue desplegado, y lentamente los informes de éxito comenzaron a llegar. La infección retrocedía, el bioagente funcionando como estaba previsto. El alivio fue evidente, un suspiro colectivo en todos los mundos. La galaxia entró en un período de recuperación y reflexión. El centro de mando zumbaba con discusiones de reconstrucción y ayuda. La batalla contra la infección había terminado, pero su impacto resonaría durante años. Me paré junto a la ventana, contemplando las estrellas, reflexionando sobre el costo de nuestro triunfo. Los mundos estaban de luto por sus pérdidas, comunidades enteras trabajando para reconstruir desde las ruinas. La infección había probado el tejido de la sociedad interestelar. La doctora Valeria se acercó, su expresión mostrando alivio y preocupación persistente. «Lo hemos hecho», dijo. «La infección está contenida, pero los datos que hemos recopilado, hay algo que necesitas ver». En el laboratorio, las muestras del núcleo que habíamos recuperado seguían bajo análisis. Las pantallas mostraban secuencias genéticas complejas,
Pero eran los patrones irregulares los que llamaron mi atención. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. Es una mutación, explicó la doctora Valeria. La infección estaba evolucionando. Sí, pero esto sugiere algo más, como si estuviera siendo guiada. ¿Había sido la infección más que un arma biológica descontrolada? ¿Había una inteligencia detrás de ella, manipulando su evolución? Necesitamos investigar esto, dije, el peso de la responsabilidad asentándose sobre mí una vez más. Si alguien o algo está controlando la infección, podrían seguir ahí afuera. La galaxia se había unido para enfrentar a un enemigo común, pero ahora enfrentábamos la posibilidad de una amenaza más insidiosa, un titiritero en las sombras, orquestando el caos con propósitos desconocidos. Mientras nos preparábamos para adentrarnos en este nuevo misterio, un informe urgente llegó. Una señal de auxilio de una estación de investigación remota. Una que había sido instrumental en estudiar las primeras etapas de la infección. Tenemos que responder, declaré, una sensación de inquietud apoderándose de mí. Esto podría ser la clave para entender a lo que nos enfrentamos. Nos dirigimos a la estación, la paz incómoda de la victoria detrás de nosotros. Las estrellas que una vez ofrecieron promesa y exploración, ahora susurraban secretos y peligros ocultos. Al llegar a la estación, nos encontramos con una escena de horror silencioso. La tripulación había desaparecido, pero el equipo seguía funcionando, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Y en la consola principal, un mensaje nos esperaba. Una cadena de coordenadas que conducía a un espacio inexplorado. Mientras miraba las coordenadas, una realización se apoderó de mí. La batalla que habíamos librado, la infección que habíamos enfrentado, era solo el comienzo. Nos estaban llamando hacia la oscuridad, hacia una verdad que desafiaría todo lo que sabíamos. La galaxia ahora enfrentaba lo desconocido. Y nosotros, los sobrevivientes de la plaga, éramos los que nos adentraríamos en esa oscuridad, buscando respuestas y, tal vez, enfrentando una nueva amenaza.